Esperamos poder enfrentar este invierno y las enfermedades respiratorias de una manera organizada, con una planificación que ya está disponible. Este es el momento de tomar las ventajas de ir a vacunarse. La vacuna es gratuita para todos los grupos de riesgo, independiente del seguro de salud, lo mismo que el anticuerpo monoclonal, una gran inversión que ha hecho el Estado en la protección de los niños menores de 6 meses y todos los recién nacidos, así que los invitamos a que realmente tomen ventaja de estas importantes herramientas, para lo cual necesitamos la colaboración de las personas en que acepten el uso y concurran a aplicarse las vacunas. Y eso es muy importante justamente en este momento que estamos en otoño, preparándonos para los días más fríos y para la mayor circulación viral. Todas las personas que trabajan tienen derecho a un medio día administrativo, es decir, permiso de sus funciones laborales en el contexto de una campaña pública de inmunización como lo son las vacunas por COVID-19 e influenza. Para esto tiene que dar aviso a su empleador con 2 días de anticipación. Esto es un facilitador porque sabemos que la limitación de disponibilidad de tiempo puede ser un obstáculo para quienes quieren protegerse para el invierno. Si hay una buena noticia que aprendimos durante la durísima pandemia que nos tocó vivir, fue que teníamos una posibilidad de administrar mejor los virus respiratorios. Una de ellas es, por supuesto, la que se destaca en este clip que veíamos antes de empezar el programa, cómo podemos vacunarnos y de esa manera protegernos a nosotros, pero también proteger a otros. Ya sabemos que si nos vacunamos somos menos capaces de transmitir a través de nosotros a otro ese virus. Pero también el uso de mascarillas va a ser algo muy relevante, como ustedes saben, a partir del 1 de abril en todos los recintos hospitalarios del país. Se está tomando esta medida con el fin de avanzar en las tareas de la alerta sanitaria establecida por el Ministerio de Salud debido al alza significativa de virus sincicial y COVID-19 que ya está entre nosotros durante todos los inviernos. Sin ir más lejos, este último es el que tiene mayor prevalencia en el país en este momento. Todo ocurre en un inicio de otoño enmarcado por temperaturas sobre los 30 grados en la zona central, pero que baja de forma importante durante las noches, generando también una variabilidad que nos hace más vulnerables, ¿no? Que además está cada vez más marcada, como que nos preparamos con una ropa durante el día, pasamos frío durante la noche. Y esto es precisamente responsabilidad de cómo la crisis climática se sigue manifestando en nuestro territorio, que prolonga estaciones más prolongadas, y desde la Dirección Meteorológica de Chile ya avisoran que este otoño va a ser efectivamente mucho más cálido en comparación con otros. Por eso, en estas circunstancias, es muy relevante cumplir con las campañas de vacunación para los distintos virus respiratorios si somos parte de la población de riesgo y si no, y de esta manera anticipar y disminuir el colapso de los sistemas sanitarios, disminuir los contagios de los distintos patógenos presentes y exacerbados por las distintas variaciones climáticas que estamos viviendo, extremas, que están dejando también una consecuencia en nuestra salud. Recién se promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad, estableciendo nuevas normas como la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Cuál va a ser la labor de esta entidad? ¿Por qué este tema se vuelve cada vez más relevante en un mundo cada vez más interconectado? Medio que me contesté haciéndome esta pregunta, pero la verdad es que las preguntas son muchas más y se las hizo todas Camila Guía en la siguiente nota. Hoy día basta un clic para poder parar la operación de una organización. La ciberinseguridad y el cibercrimen es uno de los mayores riesgos, uno de los 10 mayores riesgos que vamos a sufrir como sociedad en los próximos años. El ciberespacio es algo así como un mundo virtual donde convergen todas nuestras acciones, ya sean a través de internet o de una red cerrada. Es acá donde, tal como ocurre en el mundo físico, se pueden cometer delitos. Es una dimensión en la que cada vez transitamos más, en el fondo cada vez nuestra vida física pasa más en el ciberespacio. Es que antes nosotros nos preocupábamos mucho de la seguridad física, cuando hablábamos anteriormente de, no sé, que no cerrar la puerta de la casa, cerrar la puerta del auto, era lo que finalmente nos preocupaba cuando hablábamos de la seguridad física. Hoy día, ya que hemos evolucionado y después de pandemia, donde estamos en un mundo completamente digitalizado, hoy día la ciberseguridad se hace más que importante. La ciberseguridad surgió cuando alguien se dio cuenta que se podía conectar a las impresoras de otros.
Teníamos una red, teníamos computadores, teníamos dispositivos periféricos como la impresora, y alguien dijo, oh, ¿me puedo yo conectar directo a la impresora? Y ahí surge la pregunta, ¿debe alguien poder conectarse a la impresora de otro? Y se empezaron a generar medidas. Lo que partió con hackear una impresora hoy puede llegar a tener un impacto global, afectando a personas, empresas y gobiernos. En algún momento hubo una filtración de lo que se llamó la clave, lo que llamamos nosotros en Chile la clave única, que fue bastante importante porque finalmente ahí están los datos de todos los chilenos y finalmente de las personas que vivimos en Chile. Pero también hay ciberataques que son icónicos en Chile, como el ataque al Banco de Chile, también el incidente de Banco Estado. Entonces, finalmente, muchas veces nos referimos a servicios financieros. Pero hoy día tenemos que preocuparnos también de qué pasa hoy día si hay un ataque a un servicio de salud. La Ley Marco de Ciberseguridad regula distintos servicios públicos y privados para prevenir, reportar y resolver incidentes en ciberseguridad, además de cumplir con una estricta regulación. Entre sus aspectos más importantes está la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Sabemos que este avance tecnológico abre espacios de riesgo y de amenazas para las personas. Esos riesgos y amenazas no nos deben paralizar, no nos deben detener, pero debemos enfrentarlos, no se pueden ocultar tampoco. En Chile, la ciberseguridad, afortunadamente, se ha consolidado como una política de Estado. Es la primera ley a nivel Latinoamérica y Caribe. Por lo tanto, en Chile estamos siendo pioneros con respecto a esto. En el fondo nos aterriza y nos muestra cómo va a ser la ciberseguridad a nivel país. Y crea instituciones tremendamente importantes que van a hacer posible que esta ley tenga un efecto real y práctico. En América Latina y el Caribe son solo 16 países los que hoy en día cuentan con políticas o estrategias de ciberseguridad. Además, hay alrededor de 7 países que están trabajando en sus primeras estrategias y el resto de países todavía no cuenta con una política. La agencia será el organismo rector de la ciberseguridad. Fijará norma técnica, fiscalizará y podrá aplicar multas de hasta 40.000 unidades tributarias mensuales, es decir, cerca de 2.600 millones de pesos. A eso se le suma el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, quien cambia sus funciones y pasa del monitoreo y resguardo gubernamental al nacional, ocupándose de lo público y lo privado en términos de seguridad digital. Como el ciberespacio es una dimensión de la vida de las personas, rigen los mismos valores. La forma de resolver todos esos asuntos son agregándole seguridad. La ley tiene dos grandes componentes. Primero, crea institucionalidad. Y no es solo la agencia, efectivamente la agencia es lo más importante porque va a ser el órgano rector de la ciberseguridad en el país. Va a tener funciones normativas, fiscalizadoras, eventualmente sancionatorias, pero también va a tener la gestión de centralizar la respuesta a incidentes y prevenir la ocurrencia de incidentes. Acá lo que nosotros estamos viendo son distintos tipos de ciberataques que están ocurriendo en tiempo real, que lleguen a Chile o que salgan de redes chilenas. ¿Cuáles son los típicos ataques que suceden cuando una organización o un grupo de personas intenta botar, por ejemplo, un sitio web, que es lo que se llama un ataque de negación de servicio? Lo que busca es botar un servicio, no busca entrar en él, simplemente busca afectar la disponibilidad. Tradicionalmente teníamos más o menos el mismo tipo de ciberincidentes que se repetían en el tiempo, pero desde hace aproximadamente 2 años tenemos incidentes nuevos, o sea, incidentes que el primer lugar donde atacan es Chile, y incidentes más sofisticados. Lo que nos pasó el año pasado con una empresa de telecomunicaciones, con un prestador de servicios en la nube, es que eran empresas privadas que prestaban muchos servicios a servicios públicos. Tanto que atacaran a la capacidad privada, afectaba la prestación de servicios para organismos públicos, y eso es crítico. Miras, por ejemplo, las alertas que publica el CECIR de gobierno hoy día, suplantación de identidad probablemente uno de los más comunes. Los otros son sitios de fraude y estafa, donde simulan ser una tienda, un retail, y llevan al usuario para allá para efecto de que hagan una compra, que nunca se materializa, pero sí se quedan con el dinero. Y los otros son robos de credenciales. Crea un sitio web muy parecido a otro, para efectos de que el usuario meta su usuario y contraseña, y luego cometer un delito con ese tipo de información. Esos son como los más comunes. Pero eso es volumen. En gravedad son los ataques dirigidos a instituciones específicas. Según el estudio estatista, el 50% de los chilenos está preocupado por la privacidad de los datos y el eventual mal uso que se les pueda dar. Nosotros no nos damos cuenta que hoy día los datos son el oro digital y finalmente el entregar nuestra información también tiene que ser conciencia de nosotros. Un estudio del World Economic Forum ubica los problemas de desinformación y ciberseguridad entre los 10 principales a 2 años. Y Chile subió del 7º al 4º lugar entre los países de Latinoamérica con más ciberataques durante 2023. Una ley fundamental en un mundo globalizado.
El Premio Nacional de Medicina es un reconocimiento que entrega la comunidad médica a uno de sus pares para reconocer y visibilizar la obra de aquellas personas que han sobresalido por su trayectoria en el área clínica o de la salud pública. Por eso hoy en Futuro 360 estamos con el recién galardonado Jorge Rojas, fundador de Coaniquem e impulsor de la ley antipirotecnia, quien además recibió este importante reconocimiento en su versión 2024. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias, Paloma. Un abrazo. Bueno, cuando uno lee tu carrera y tu historia, en el fondo tú avanzas desde la práctica clínica a la visibilización de la necesidad, por un lado, de una solución pública, de una solución que permita a las personas, en este caso, que tienen quemaduras, tener un camino más directo hacia la sanación, pero también empiezas a conectar luego con la necesidad de una política pública como es el desarrollo de una ley, y esa experiencia tan particular es muy escasa en el mundo científico. Por eso que quisiera avanzar un poco sobre esa línea, Jorge. ¿Cómo ha sido para ti, primero como desarrollado desde el mundo de la medicina, la visión de que es urgente la comunicación entre personas como tú y la política pública y el desarrollo de un mejor país? Mira, es una cosa de vocación. En Coaniquem somos un grupo grande de personas que trabajamos, y cada persona que ha llegado, ya somos 600 personas trabajando en Coaniquem, ha ido aportando visiones complementarias. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En la medida que nosotros vamos descubriendo qué pasa con el paciente con quemadura, cómo evitar las lesiones, qué ocurre con esta realidad que podemos bajar la cantidad de quemados, van apareciendo, por opinión de toda la gente que trabaja con nosotros, y las alternativas de lo que tenemos que hacer. El trabajo en incidencia pública es muy antiguo en Coaniquem. No solamente la ley que prohíbe el uso particular de fuegos artificiales, también hemos cambiado las regulaciones junto con el Instituto Nacional de Normalización y con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, normas respecto a los servidores eléctricos, bloqueamiento de las cocinas, los guateros también, la altura de guateros, todas esas cosas hemos ido incidiendo en generar nosotros actitudes de cambio de normas o de leyes para tener ambientes más seguros. Y nos hemos dado cuenta que eso es mucho más valioso sin dejar de hacer la educación en la comunidad, las campañas de prevención. Cuando tú cambias una regulación, tiene un impacto enorme. Eso pasó con los fuegos artificiales. Bajamos un 85% en forma sostenida del 2000 hasta esta fecha, en el periodo que nosotros medimos y en menores de 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Es una manera bonita de trabajar. Coaniquem está conectado con el sistema público, el sistema privado, con los medios de comunicación, con el Parlamento. De esa forma nosotros podemos influir. Disculpa, ¿es el 85% de las personas quemadas? ¿85% quemados. De casos? Claro, de casos, brutal claro. El tamaño, ¿no? No, por eso nos damos cuenta que tiene un impacto enorme. Tú haces una regulación correcta y tiene un impacto de inmediato que sería imposible conseguir solamente por el convencimiento a través de campaña de prevención. Pero no solamente eso. También es interesante que la apuesta nuestra de capacitar a profesionales dentro de Chile, trabajar de la mano con el Ministerio de Salud, ser capaces de ir entregando conceptos para que se atienda mejor el paciente con quemadura hasta el último rincón, en un programa que llamamos de capilaridad. Estamos con 24 oficinas regionales a lo largo del país, 4 centros de rehabilitación en cada una de las 4 macrozonas del país. Bueno, ese es un trabajo muy importante que va también a generar un ánimo, una disposición de hacer mejor las cosas. O sea, no solamente es cambiar leyes y regulaciones, es también formar personas, entregar experiencia y aprender de ellos. Ellos nos enseñan también. Cada persona que vive en un lugar apartado tiene que arreglarse para resolver un problema. Para nosotros, eso es un insumo valioso que enriquece nuestro modelo. Por tanto, no es un grupo de gurú que crearon e inventaron una solución de este tipo, sino que también es un grupo que está con mucha humildad, conectado a la realidad, aprendiendo de la realidad y entregando a la realidad. Eso es diálogo. Eso es intercambiar Jorge, bienes positivos. Me encantaría entrar un poco en el detalle de tu experiencia, porque efectivamente los médicos habitualmente tienen mucha vocación de servicio. Es algo que esperablemente la mayoría de los médicos tienen que tener, ¿no? Sin embargo, en general en el mundo de la medicina y también en el mundo de la ciencia, es difícil el tránsito a decir, mira, ¿sabes qué? Creemos una organización o hagamos una ley. Y ahí me encantaría saber, como para los nuevos médicos y servidores públicos, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué valentía se requiere o qué idea uno tiene que votar para poder hacer ese camino? Claro, por supuesto. Yo creo que es muy linda la pregunta, Paloma.
Yo te diría lo primero, si yo estoy convencido que voy a servir a ese niño con quemadura en todo, hasta más allá de lo razonable, tengo que hacer algo distinto, más allá de lo razonable. Si no, tengo el mismo resultado, hago lo de siempre. De tal manera que yo creo que el gran consejo sería atreverse a profundizar y a mejorar la realidad en que yo trabajo. No decir, esto está dado así, no se puede, hasta que llegue, ya no me toca a mí. Eso no es así. Si yo estoy comprometido con una causa, sí me toca a mí, pero junto con otros, no yo solo. No se trata de ser uno el héroe aislado, no. Es un grupo de personas que toma esto y avanza a una solución que va contagiando, pero con un ánimo positivo, no con una presión negativa, sin extorsión, sino que con convencimiento, con amor, con amistad, diciéndole avancemos en resolver esto juntos. Yo solo no puedo, pero juntos podemos más. De esa manera, esta es un poco la historia nuestra, el mecanismo en que nos hemos ido haciendo, yo diría, más presente en la sociedad, modificando la sociedad, más que decir, los tiempos están malos, lo siento, pucha, ojalá. No es cosa que cambie un gobierno o suba un gobierno, no, esto es una actitud de vida de las personas. Nosotros trabajamos con los distintos gobiernos sin ningún sesgo, somos políticamente neutros. Por tanto, nosotros queremos colaborar con la autoridad. La autoridad necesita colaboración. Y esto no hay ningún afán de protagonismo, ningún afán de ningún beneficio. Todo en Guaniquén es gratuito. Por tanto, servimos por el placer de servir. Y ese valor es maravilloso. Yo sirvo a mi hijo porque lo quiero, no porque me pagan. ¿Te fijas? Yo sirvo a mis pacientes con quemadura porque los quiero. No tengo nada con que alguien cobre por atender a un paciente, eso es normal. Pero en Guaniquén no cobramos. Jorge, bueno, es algo muy claro que en el mundo de la ciencia y el mundo de la medicina no necesariamente ha surgido sobre la base de los principios de la colaboración. Muchas veces ha surgido sobre la base de los principios del ego. Y estamos en una época en la que lo que tú destacas es muy relevante y en particular nosotros más que el yo, ¿no? Con este espíritu tú has logrado trascender fronteras e incluso has exportado el modelo de Quaniquem alrededor de Latinoamérica. Y nos encantaría saber, porque eso es algo que se sabe poco. Quaniquem es chileno y uno lo entiende que está acá, pero no sabemos cómo esto también se ha exportado a otros lugares del mundo. Cuéntanos un poquito de esa historia. Mira, la verdad es que nos enfrentamos a un hecho que fue progresivo. Partimos atendiendo niños de la comuna de Pudahuel. 6 personas en 100 metros cuadrados. Se llenó, sin que pusiéramos nunca un aviso, pero bien y gratis. De ahí pasamos a atender toda la región metropolitana, que fueron llegando por el boca a boca. Después nos extendimos a todo el país, hasta que llegó un paciente del extranjero. Y la pregunta, ¿qué hacemos con este niño? Bueno, hay que atenderlo igual, bajo el mismo estándar de gratuidad y de calidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Dijimos, bueno, esto tenemos que organizarlo, porque sería muy complejo que alguien empezara a cobrar por inscribir personas para mandarlo a Quaniquén que no cobra. Entonces decidimos organizar estructuradamente un programa con la ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la ayuda de Rotary International. Yo soy rotario. Los clubes rotarios nos han ayudado a articular los grupos de trabajo en las que llamamos al comienzo ciudades de enlace. Eso nos permitió ayudar a que se crearan instituciones parecidas a Quaniquem, pero que no son Quaniquem, ni dependen de nosotros. Pero les damos capacitación, recibimos los pacientes complejos y hemos creado una red en Latinoamérica y estamos en 20 países haciendo capacitación, entregando capacidades, entregando también actitudes de prevención de quemadura y aprendiendo de ellos. Y, por cierto, operando, recibiendo y rehabilitando a aquellos pacientes complejos que ellos consideran que no los pueden resolver. Esto ha sido maravilloso, porque ya ahora hemos pasado más allá de Latinoamérica. En este momento estamos trabajando seriamente con Australia, con Bélgica, con Holanda, con Inglaterra, con muchos otros países, incluso con Taiwán. Tenemos también una relación con una fundación taiwanesa que está muy interesada en el modelo de Quaniquem. ¿Y qué hacemos? Intercambio de bienes espirituales, que es el conocimiento. Yo puedo aprender y entregar. Cuando yo comparto este bien espiritual, crece. Los bienes físicos se achican. Entonces, cada vez Quaniquem crece más porque estamos compartiendo bienes espirituales por el placer de servir. Es otra dinámica, una dinámica de colaboración, de amistad, de respeto al ser humano por ser él quien es. Y eso es lo lindo de Quaniquem. Jorge, en estos bienes espirituales del conocimiento, bueno, efectivamente es inevitable que en el intercambio uno siempre aprenda algo nuevo, tenga una nueva mirada sobre el mismo problema. Y me encantaría saltarme, tú sabes que Futuro 360 tiene una vocación científica brutal y siempre nos interesa saber cuál es la última chupada del mate en tratamientos de quemaduras y con qué cosas nos estamos sorprendiendo hoy día desde la medicina para poder abordar este problema. 2 cosas, una clínica y una más de salud pública. La primera,
hemos logrado tener en Quaniquem un nuevo láser de última generación que ha revolucionado el tratamiento de las quemaduras en un láser especial de CO2 fraccionado que permite hacer verdaderas microperforaciones como columnas que llegan hasta el fondo y permite que aparezca un tejido nuevo en el interior y la cicatriz, que era muy dura, se flexibiliza y el niño cambia con algunas sesiones de trabajo en forma increíble el resultado de su evolución. O sea, en este caso la porosidad permite que se regenere mejor el tejido al introducir poros en el fondo. Pero son microporos hechos por el láser. O sea, no es un bisturí, es otro concepto. El primer paciente fue un niño de Guatemala. Mira qué lindo. Segunda cosa, vamos ahora a la cosa de la visión internacional. Junto con la Organización Panamericana de la Salud, con quienes tenemos un contacto sumamente estrecho, nos pidieron cómo podemos tener un registro de cuántos se queman en América Latina y el Caribe. Decidimos crear ese registro. Se sumó la Católica, se sumó una universidad de Australia y creamos un registro latinoamericano de quemaduras que estamos en fase piloto avanzando con 6 países. Y hemos logrado diseñar todo lo que es el diccionario de datos. ¿Qué entiende una persona que está en Lima, que está en El Salvador, que está en Guatemala y una que está en Chile al llenar la ficha por esta palabra? ¿Cómo vamos a decir esta quemadura? Segundo grado, superficial, tipo A, ¿qué tipo? Bueno, ese diccionario está hecho. Segundo, una plataforma para poner este repositorio de datos costaba $250,000. Lo acabamos de recibir a través de nuestra fundación norteamericana, Quaniquem BCF, un donativo de la Packard Foundation, ha financiado $250,000. En septiembre tenemos la plataforma. Ahora estamos buscando recursos de $50,000 para entrenar a los 6 países en el uso de esta plataforma. Esto es una cosa tremendamente dinámica y esto nunca se había hecho, que recurran a una entidad sin fin de lucro en el último rincón del mundo para hacer una ficha médica electrónica y lograr unir a un país. Fíjate lo que va a significar en términos de investigación, el poder intercambiar datos y hacer investigación multicéntrica, porque tenemos el mismo lenguaje en la misma plataforma. Y eso es una cosa inédita. Existen plataformas semejantes en Australia y Nueva Zelanda, existen plataformas parecidas en otros países de Europa, pero esta nuestra es única, que está hecho para América Latina, con nuestro lenguaje, con nuestra idiosincrasia y trabajada en conjunto, de forma colaborativa, con las personas que conforman el directorio de esta plataforma, que están representados los 6 países. Entonces, esto es un ejemplo que va más allá de crear datos. Sin datos no hay políticas públicas, sin políticas públicas no hay presupuesto, sin presupuesto no se atiende a los quemados. Esa es la premisa. 4 cosas. Te quiero agradecer, Jorge, por esta conversación. Tengo tantas preguntas nuevas que vamos a ir abordando a lo largo del tiempo. Algunas científicas sobre ese láser que me parece fascinante y también otras respecto de este punto tan relevante, que es que al final la política pública no se mueve sin información y sin indicadores. Y tampoco la ciencia. La ciencia también va a usar tu plataforma seguro para poder hacer ciencia de mejor calidad. Así que muchas gracias por esta conversación en Futuro 360. Gracias, Paloma. Cuando tú quieras, estamos disponibles para seguir trabajando. Vamos a ir a conocer ese láser sin duda en una nota pronto en Futuro 360, porque la innovación, el desarrollo, no solo a la escala de la medicina y de cómo eso impacta a las personas, sino también de la política pública, tiene que ser nuestra vocación para poder abordar más rápido los problemas del mundo. Vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Investigadores holandeses aseguran haber hecho un avance histórico de ciencia de frontera utilizando la conocida técnica de CRISPR. ¿Ustedes se acuerdan de esta tijera molecular genética? De manera experimental, los científicos lograron remover el VIH de las células en un experimento de laboratorio. Este paso es un avance gigante en la búsqueda de una cura para este tipo de enfermedades, pero por supuesto se abren muchas interrogantes. Francisco Verdejo investigó sobre el tema y nos cuenta más en la siguiente nota. Cada semana 4.000 mujeres y niñas se infectan con VIH en el mundo. 39 millones de personas en todo nuestro planeta son seropositivas, pero, según diversos registros clínicos, solo 3 pacientes han logrado erradicar este virus por completo. Científicos holandeses han dado un nuevo paso en ese sentido, utilizando la técnica CRISPR. CRISPR es algo que realmente es fascinante. Consiste en que nosotros podemos
cortar un segmento de DNA, del ADN, digamos, de la información genética, prácticamente el que queramos. Son proteínas y un RNA que reconoce específicamente un genoma, en este caso el genoma del VIH, y lo que hace es cortar el ADN. Y al cortar el ADN se elimina el virus. El VIH es un virus complejo. Su variabilidad genética y la forma en que logra esconderse del sistema inmune son de los principales impedimentos. El problema es que el virus se incorpora en células que están de alguna manera invisibles al sistema inmune. Y eso se llaman reservorios, es decir, y esa es una de las razones más importantes por las cuales la terapia hoy día y nuestro sistema inmune es incapaz de erradicar el virus. Bueno, es difícil lograr tener una cura porque es un virus que muta y que además tiene un efecto en el sistema inmunológico. Por lo tanto, ha sido complejo determinar cuál es su componente genético. CRISPR podría ayudar a cambiar este panorama, una técnica que surgió como un sistema de defensa de las bacterias, pero que ahora evoluciona hacia la edición genética. Evidentemente esto habría que focalizarlo en las células que el virus infecta. El virus no infecta todas las células. El virus requiere ciertas condiciones para infectar células. Y probablemente esta técnica se va a ir especializando. En este caso, como lo extirpo de raíz, no puedo producirlo. Las células no lo tienen. A pesar de que los casos nuevos han disminuido un 59% desde 1995, la cura sigue sin ser encontrada. Lo hecho por estos científicos es un experimento con resultados prometedores, pero aún resta para llevar la técnica a un ensayo clínico en humanos. Yo puedo decir, voy a sacar ese pedacito que está defectuoso. Tendría que hacerlo en todas las células que producen eso, por ejemplo. Y eso todavía es un desafío. En este caso, lo que se haría es, en cierta manera, eliminar las células que están, infectadas desde el humano e inyectar estas células sanas que uno está modificando fuera. Entonces, también hay que tener que pensar que pudiera a lo mejor no tener éxito en alguna de estas etapas. En este momento yo te diría que es una estrategia muy revolucionaria. Aunque el CRISPR da otras alternativas, como lo son las vacunas y el tratamiento de enfermedades genéticas. Lo que se podría hacer también es para enfermedades del tipo hematológicas, por ejemplo la anemia. En la anemia los glóbulos rojos les falta una proteína. Por lo tanto, con esta técnica de CRISPR-Cas9 que también podemos ingresar una proteína en el genoma de la célula. No tenemos un caso donde, por ejemplo, pueda curar una proteína defectuosa que causa alguna enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, o que tenga un potencial canceroso. Pero la expectativa, digamos, la proyección va justamente hacia ese escenario en el futuro. Actualmente una persona puede vivir con VIH de manera normal cuando siga un tratamiento de triterapia que consiste en medicamentos antirretrovirales que se administran a diario, logrando neutralizar el virus y que éste no afecte al resto del sistema inmune. Otros avances son terapias inyectables mensuales e incluso combinadas que podrían neutralizar a los reservorios. Es así como la búsqueda de una cura para un virus que en el último registro de 2022 en nuestro país anotó un alza de 7% en casos nuevos, donde el 40% de ellos correspondía a jóvenes entre 25 a 40 años. Y prepárense para un golpe violento de ternura, porque lo que les vamos a contar a continuación es la historia de un animal que queremos proteger, caminando por las praderas de los campos. Jamás pasará desapercibido porque son sus rulos los que brillan bajo el sol y chocan contra el viento cuando esta especie única de caballo corre libremente. Su nombre es Bashkir Curly y según estudios científicos es originario de Europa, específicamente de Rusia. Este caballo de cabello rizado es, sin duda, único y fantástico. Imagínate lo crespo, a pesar del pelo liso que caracteriza habitualmente a los equinos. Este ejemplar tiene rizos de forma natural y permanente con fines adaptativos. El pelaje le ayuda a enfrentar heladas temperaturas de invierno. Otra característica sorprendente es que son la única especie de caballo que tiene un pelaje hipoalergénico, o sea, que tiende a no hacer alergias.
si bien sus orígenes son milenarios. Y desde Europa, científicos argentinos constataron que su versión más actual, que vive de hecho en Argentina, ha tenido variaciones genéticas desde sus antepasados. Aunque aún no se logra descifrar con exactitud qué cambios van a producir estas mutaciones de que ahora son caballos argentinos, no caballos europeos. Y todos sabemos que los argentinos son especiales. ¿Qué opinarán de su nuevo gobierno estos animales sorprendentes? Oye, tenemos tantas novedades, no solo un caballo crespo, sino que también Maca Morales, embajadora de la alimentación y el futuro de la salud humana. ¿Qué me dices del caballo crespo, Macarena? No, me acordaba cuando uno era pequeña, muchas veces las que teníamos el pelo liso queríamos tener el pelo crespo. ¿Le y pasará al revés al pobre caballo crespo? Querrá Sí, ser porque liso. además es de los pocos de su especie, Pero entonces... es lo más tierno que hay. Oye, esa sección que acabamos de ver, vamos a presentarles habitualmente un animal fantástico que nos conmueva porque vivimos en esta tierra con el caballo crespo, por ejemplo. Pero ahora hablemos de otros temas. Sí, de no tan felices. Que tú también eres una sección nueva, porque además de ser una persona, eres una sección nueva en Futuro 360. Vienes aquí a colonizar con tu sabiduría milenaria sobre la alimentación y el futuro de la salud humana. Hoy, para hablar con uno de los temas más importantes para esta civilización, que es la gran pandemia de obesidad. La gran pandemia silenciosa, porque no tomamos en cuenta cuánto impacta finalmente en nuestra salud de manera integral, en la salud mental, en la salud física, en cuántas enfermedades no transmisibles que son detonadas también por una de estas causas. Mira, en términos técnicos es la malnutrición, que es definida por la OMS de variadas formas, y en este caso es la malnutrición por exceso la que nos está generando este grave problema. Y justamente... No, pero espérate, ¿qué es la malnutrición por exceso? La malnutrición por exceso es justamente el sobrepeso y la obesidad. Lo definen todavía en la OMS con este índice de masa corporal, pero en fácil es cuando tenemos un peso mayor a la talla recomendada y tenemos un exceso de grasa en nuestro cuerpo que acelera el desarrollo de muchas enfermedades. Y es justo, ahora, es importante hago este hincapié porque cuando uno dice malnutridos, uno se imagina una persona que es muy flaca, ¿no? Y no es necesario. Pero el hecho de que uno vea a una persona con sobrepeso no quiere decir que no esté bien nutrida, porque uno puede comer cosas que le hacen muy mal y igual tener una deficiencia enorme de nutrientes, ¿no? Así como el lenguaje es importante en muchos aspectos, ¿te parece también que les pueda contar? Porque mucha gente dice, no, esto no alimenta, o este alimento procesado. Los alimentos procesados no son alimentos, porque nada nos aportan a nuestra salud. Y la última charla que tuve, que pude estar en la OMS, aprendí que se les llaman productos comestibles. Productos comestibles, porque como masticable, digamos. Claro, es el mejor nombre puesto. Comestible. Y tienes mucha razón, porque la malnutrición por exceso puede ser, ¿cierto?, a la obesidad. Podemos tener esta obesidad probablemente porque estamos justamente consumiendo mucho producto comestible y poco alimento. Y eso es justamente lo que nos lleva a eso. Así que nunca más el alimento ultraprocesado, porque no es alimento, es una contradicción. Es un producto comestible. Y así usted también le enseña a su familia, a sus hijas, a sus hijos. Y empezamos, ¿cierto?, también a construir este camino, no para dejar de lado todas aquellas cosas que nos generan cierta dopamina y cierto placer, sino más bien, ¿cierto?, para poder educarnos. Mira, el gobierno presentó la Estrategia Nacional para detener la aceleración del sobrepeso y la obesidad en niñas y niños y adolescentes. Y nos entregaron estas cifras para poner en contexto. Esto es en adultos, ¿cierto? El 37,8% tiene sobrepeso, ahí vemos el 21% obesidad, y podemos verlo también la obesidad mórbida del 2003 y la comparativa hasta el año 2017, lo que nos muestra un crecimiento permanente a lo largo de los años de las cifras. Y nos pegamos un salto grande entre 2003 y 2009 que hemos logrado ir sosteniendo, digamos. Exactamente, y que, bueno, finalmente también impacta a las niñas y niños y adolescentes. Quiero entrar justamente en este segmento porque a ellos está apuntada la Estrategia Nacional para detener la aceleración del sobrepeso, porque 3 de cada 4 niñas y niños adolescentes que son obesos probablemente lo van a hacer en su etapa adulta también, un 3 de 4. Y por lo mismo es que les quiero contar que el año 2005 la prevalencia de sobrepeso en los niños era en torno al 7%. Llegamos al 2022 con una prevalencia del 14%, o sea, nos duplicamos en este tiempo. Y estos son datos que entrega el Departamento de Estadística e Información en Salud, que son datos que recogen de aquellos niños que se atienden en el sistema público de salud, que tienen
tienen sobrepeso. De ahí entonces llevan esta cuenta. Estos son solo los datos. Yo creo que el diagnóstico está claro para poder tomar estas medidas. ¿Qué significa esto? Es que se juntaron muchos ministerios, subsecretarías, para poder definir estrategias y hacer frente a esta pandemia. Lo hicieron además junto con UNICEF, con la FAO, con la OPS. Conversé con ellos para entender bien de qué se trata y cifran en 29 líneas estratégicas para hacer frente a una de ellas, muy asociadas a lo que indica también la OMS, entorno alimentario temprano, la importancia, por ejemplo, de implementar bancos de leche materna, adoptar la totalidad del Código Internacional de Sucedáneos, en políticas fiscales también, estrategia de reconocimientos de salud, el etiquetado de los alimentos, el marketing también que hay en los alimentos. A ver, Maca, paremos un segundo ahí, porque sí, no podemos hablar de los 29 y pueden profundizar en alguna de nuestras notas de Futuro 360 que va a estar disponible, por supuesto, a través de la web y un comentario de Maca que siempre profundiza más aún. Pero lo interesante de lo que estamos viendo es que hay que aprender a vivir de una manera distinta. O sea, con ese salto brutal y acelerado que se duplica, ¿no? Nos muestra que estamos ante un problema de salud pública en el presente y sobre todo en el futuro, gigante, y que depende de cambiar cosas como, acabas de decir, que aumenten los bancos de leche materna. O sea, que nos acostumbremos a priorizar la leche materna, a no meterle fórmula a los niños tan chiquititos. Y tratar de, efectivamente, hay veces que uno no puede tener leche. Eso, en la medida de las tratar de tener leche disponible la mayor cantidad de tiempo, porque esas fórmulas que son artificiales y procesadas también aumentan la prevalencia de la obesidad. Es que no hay nada más perfecto que en la primera etapa de nuestra vida que la leche materna, con la grasa incluida que tiene. No hay nada más perfecto que eso. Son solo lineamientos en los cuales ya urge sentarse a trabajar para que se puedan tomar medidas concretas en este plan contra la obesidad de niñas y niños y adolescente. Y mucho de eso también tiene que ver con aprender a de verdad meter al ejercicio en tu vida cotidiana. Oye, si siguen a la Maca en redes, van a tener un permanente modelo de este tipo de vida que todos queremos tener en el futuro. Oye, gracias por el... Gracias por el guiño. Yo te veo y digo, así debería ser yo. Así que si ustedes quieren aprender, pueden aprender ahí. Y no significa que uno no coma cosas ricas. No buscamos la perfección, solo la constancia en esto. Oye, súper cortito. Estamos hablando demasiado, Macarena, nos dicen en el oído. Mira, factores de riesgo. Dentro de todos los factores de riesgo que indica la encuesta nacional de salud, el 87% habla del bajo sedentarismo. Y con ese dato quiero introducir la siguiente cápsula que guarda relación de todo el impacto positivo que tiene el movernos un poquito más para dormir bien, para evitar los problemas de salud mental, para enfermarnos menos, para enfrentar los virus respiratorios de mejor manera. Eso, tanto y mucho más. Gracias al ejercicio. La actividad física, el movimiento, es uno de los principales aliados para nuestra salud mental. Hay estudios que afirman que practicarlo nos puede ayudar a reducir aquellos trastornos vinculados con la salud mental. Al realizar actividad física se liberan 4 químicos que nos ayudan al bienestar. El llamado cuarteto de la felicidad, y te lo vamos a explicar. El primero de ellos es la serotonina, esta hormona que influye cuando te sientes importante. El segundo, la endorfina, que funciona como un analgésico natural. La oxitocina, la llamada hormona de los abrazos, aquella que nos ayuda a sentir cariño por los seres queridos que nos rodean. Y finalmente la dopamina, ella que nos da esta sensación de placer. Todo eso lo liberamos cuando generamos actividad física. Vamos al impacto que tiene en nuestra salud. Es un protector importante ante las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo lo son el cáncer, la obesidad, la diabetes tipo 2, entre otras. Y sin ir muy lejos, después de los 40, por un proceso natural empezamos a perder masa muscular. ¿Cómo evitarlo? Haciendo actividad física y evitar así la sarcopenia. La invitación es clara, tenemos que movernos más, dejar el sedentarismo para que podamos tener los beneficios que nos aporta de forma integral a nuestra salud. Porque por si fuera poco, cuando preferimos la escalera en vez del ascensor, la bicicleta en vez del auto o simplemente la caminata, estamos también reduciendo nuestra propia huella de carbono y dejando un impacto positivo en el medio ambiente. No hay por dónde perderse. Empecemos a movernos. Es otro dato más de la ciencia en ti. ¿Qué me
me dicen de esta nueva sección? Estamos haciendo como una hipercolonización de la ciencia en ti dentro de Futuro 360 porque sabemos que es un contenido que a todos ustedes les importa mucho para cambiar su estilo de vida, para tener más información, información creíble y fidedigna, sellada por CNN Chile para tomar sus decisiones. Así que gracias, Maca, vamos a tener que aprender a hablar menos. Eso, de todas maneras. Y movernos más. Nos cuesta brutalmente. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y en esta temporada 2024 de Futuro 360, por supuesto queremos siempre volvernos locos e innovar. Por eso hoy estrenamos otra nueva sección que hemos bautizado como Cambio frente al Cambio, donde vamos a presentar todas las grandes ideas, las que hay que copiar, toda la innovación que está ocurriendo en el mundo para poder mitigar los efectos de la crisis climática, cambiar nuestra conducta humana, girar para poder tener un futuro mejor hacia las futuras generaciones y para nosotros. Vamos a partir contándoles una iniciativa que utiliza cepas fúngicas, o sea, de hongos, para reducir la presencia de metales pesados en la zona de Ventanas Puchuncaví. Es un trabajo liderado por la doctora Marcela Carvajal de la Universidad Técnica Federico Santa María. Veamos. El suelo juega un papel fundamental en la obtención de muchos servicios ecológicos vitales. Proteger su equilibrio debe ser una prioridad para nuestra subsistencia. Sin embargo, a nivel mundial existe un aumento en su degradación, que se debe principalmente a la contaminación industrial. Proponemos la recuperación de suelos usando hongos nativos, generando un bioproducto de aplicación directa que posee una alta tolerancia al cobre capaz de inmovilizar cerca de un 50% de este en condiciones de laboratorio. Podemos demostrar que la remoción de metales pesados con estas cepas fúngicas estimula los equilibrios biológicos y promueve la recuperación de superficies cultivables, impactando positivamente el medio ambiente y a nuestra sociedad. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde abordamos todas esas historias relevantes para la ciencia que ocurrieron en la semana, pero que no alcanzamos a tocar tal vez en una nota o una entrevista. Bueno, aquello que necesitas saber sobre futuro, medio ambiente, ciencia e innovación y tanto más. Y vamos a partir hoy con ciencia chilena, que sigue siendo reconocida en el extranjero. Esta vez fue el turno de la botánica Mónica Musalem, quien recibió una medalla conmemorativa de la Royal Horticultural Society del Reino Unido. Este destacado reconocimiento, que empezó en 1869, se otorga a personas con una contribución relevante a la ciencia y a la práctica de la horticultura. En el caso de Mónica, su trabajo sobresale por la conservación y propagación de flora chilena. En 1996 fundó el vivero Puma Huida, que se centra en el cultivo de especies nativas de nuestro país, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de material para la restauración de hábitats en Chile, ayudando también a salvar muchas especies en extinción. Un reconocimiento que la posiciona como un referente para la propagación de flora nativa. Bueno, y el 21 de marzo podría ser el Día Nacional de los Glaciares. Al menos así lo están proponiendo parlamentarios y organizaciones medioambientales en una moción que ingresaron esta semana al Congreso Nacional, que busca agregar esta efeméride al calendario ambiental chileno. Obviamente, porque tenemos que protegerlos. Su principal objetivo es reconocer su valor en los ecosistemas y destacar la importancia para la sociedad, pero sobre todo demostrar la urgencia en tomar medidas para proteger estos ecosistemas que son críticos para la disponibilidad de agua, por ejemplo. Actualmente nuestro país tiene el 4% de los glaciares del mundo y el 80% de ellos en el continente, siendo una de las principales reservas de agua dulce. De hecho, el 2,8% de nuestro territorio son efectivamente glaciares, excluyendo a la Antártica chilena. Los glaciares solo están protegidos si son parte de un área protegida, aunque aún no hay una ley específica de protección a estos ecosistemas. Es importante, por lo tanto, encontrar una manera de recordarlos. Al mismo tiempo, dado que los efectos de la crisis climática se han registrado bajas en el tamaño de los glaciares, es importante también tener
una permanente alerta. La fecha coincidiría con el Día Internacional de los Glaciares propuesto por la Organización de Naciones Unidas, que comenzaría a regir en 2025. O sea, estaríamos de acuerdo con el planeta. Apple, Meta y Google serán investigados por la Unión Europea bajo la Ley de Mercados Digitales. La norma, por una parte, obliga a que las empresas permitan a los desarrolladores de aplicaciones que informen a sus clientes sobre las ofertas alternativas que no están en sus tiendas respectivas. O sea, que no te bombardeen con otra información. Examinando si es que Apple y Google cumplen con estas condiciones, es que está esta iniciativa. Al mismo tiempo, se investigará si es que Meta cumple con el plan de pago o consentimiento, que consiste en que los usuarios del viejo continente que no acepten que se utilice su actividad digital para moldear los anuncios que se muestran en Instagram y Facebook, deberán pagarles a esos usuarios una cuota mensual aproximada de $11. Para las empresas que están aquí en esta posición, decidieron defender sus posturas y aseguraron colaborar con la entidad europea. Investigaciones que además podrían llegar a otras gigantes tecnológicas como Microsoft o Amazon. En otras noticias, según un estudio publicado por la revista Nature, se indica que se ha derretido suficiente hielo para provocar un cambio en los niveles del mar a estas alturas, generando efectivamente que se pueda evidenciar y medir en la tasa de rotación de nuestro planeta. Imagínense el tamaño. Esto ha llegado a tal nivel que es probable que se hagan cambios en nuestra hora entre 2026 y 2029. Según los especialistas, en estos años se debería quitar un segundo, lo que causa una polémica entre los científicos, ya que hace poco llegaron al consenso de no hacer ese tipo de alteraciones, aunque esta controvertida medida no entrará en vigencia hasta 2035. El asunto detrás de esta medida es que afecta a la precisión del tiempo, llevando a fallas de cálculos computacionales, entre otros varios problemas. Es chistoso porque en el fondo los sistemas que hemos creado los humanos no son tan adaptativos como el tamaño del cambio del clima que estamos generando. Así que para que vean otra patita de la crisis climática. Como ven, el mundo gira y avanza a una velocidad gigante, demasiado rápida para poder comprenderlo. Por eso seguimos de la mano de ustedes para poder encontrarnos a través de todas nuestras plataformas digitales y también en nuestro siguiente programa que viene muy pronto con más novedades, siempre aquí en CNN Chile.